Me llamo Mateo, tengo 60 años y llevo toda mi vida detrás del volante de un taxi en Madrid. Aquella tarde de viernes llegué a casa después del turno de la tarde, con el cuerpo cansado pero el corazón ligero porque era viernes. Me di una ducha larga y caliente, dejando que el agua se llevara el olor a gasolina y el estrés del tráfico. Me sequé despacio, me puse mi camisa vieja pero perfectamente planchada, esa que mi esposa me regaló hace años y que todavía huele a su memoria cuando la saco del armario. Como cada semana sin falta, iría a cenar con mi hija y mi yerno. Este pequeño ritual era una de las pocas cosas estables y reconfortantes que me quedaban en la vida. Desde que perdí a mi esposa hace 4 años, después de esos meses terribles de hospital y despedidas lentas, esas cenas de los viernes eran lo único que llenaba el silencio pesado y espeso de mi piso vacío. El resto de la semana podía soportar la soledad. Me concentraba en el volante, en los clientes, en las propinas, en las conversaciones intrascendentes. Pero los viernes por la noche, cuando otras familias se reunían, yo necesitaba sentir que todavía pertenecía a algo, que todavía tenía un lugar en una mesa donde alguien esperaba mi llegada. Estaba en la cocina, apoyado contra la mesa de madera rayada por los años, revisando mentalmente la ruta más rápida para llegar a su casa, cuando mi móvil vibró con fuerza sobre la superficie. El sonido del plástico contra la madera resonó en el silencio del apartamento. En la pantalla apareció el nombre de mi vecino, Rodrigo. Es un tipo parlanchín pero de buen corazón, de esos que te cuentan su vida entera mientras esperan el ascensor. Llevamos años viviendo puerta con puerta en el mismo edificio del barrio de Carabanchel. El mensaje era corto, directo, nada propio de él. Mateo, no te muevas de casa. Llámame urgente. Sentí un apretón extraño en el pecho, como cuando el médico te mira con esa expresión que dice, tenemos que hablar. Mi vecino rara vez escribía así, sin puntos suspensivos, sin emojis ridículos, sin su típico tono bromista. Marqué su número de inmediato, sin pensar 2 veces. Contestó al primer tono. Por su manera de respirar antes de hablar, supe que algo no andaba bien, algo grave. «Mateo, ¿estás solo?», preguntó con voz baja, casi susurrando. «Sí, estoy en casa, solo». «¿Qué pasa, Rodrigo?». «Esto no puede oírlo nadie más. Tengo una sospecha que no me deja tranquilo desde esta mañana. Me está comiendo la cabeza». Él trabajaba en una notaría importante al otro lado de la ciudad, cerca de la Castellana. Llevaba más de 20 años ahí, archivando documentos y siendo testigo de firmas. Respiró hondo antes de continuar, como si estuviera reuniendo valor. Hoy en la oficina, por casualidad, vi un documento muy raro. Pasó por mi escritorio para archivar. Tu nombre completo aparecía en las cláusulas principales. Era una escritura de compraventa oficial con todos los sellos. De tu piso, Mateo. El de aquí, el nuestro. Y también de tu licencia de taxi y el coche. Tu firma estaba puesta al final de cada página. Mateo, ¿de verdad has vendido todo? ¿Vas a irte? ¿Por qué no me dijiste nada? Me quedé completamente helado, paralizado. La cocina empezó a darme vueltas. No sabía qué hacer, qué pensar, ni qué decir. Las palabras se me atascaron en algún lugar entre el pecho y la garganta. ¿Qué piso? ¿Qué coche?, dije con voz temblorosa. Rodrigo, yo no he vendido absolutamente nada. Tiene que haber un error. El miedo en mi voz era tan evidente, tan desnudo, que él también lo notó. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Mateo, escúchame bien. Su tono cambió, se volvió más serio, más profesional. Esos documentos ya están registrados oficialmente. Llevan fecha de hace 2 meses. El dinero se ha transferido de una cuenta a otra según los papeles. Y el titular de esa cuenta receptora no eres tú. Vi el nombre, vi el CIF de la empresa. Por eso te llamo, porque algo aquí no cuadra para nada. Esto huele muy mal. Sentí como si una piedra enorme, del tamaño de un puño, se me atascara en la garganta y no me dejara tragar saliva. Mi piso. Ese pequeño apartamento de 2 habitaciones donde está guardado todo lo que ahorré en mi vida entera, cada euro que no gasté,
cada capricho que me negué. La licencia del taxi y el coche, mi herramienta de trabajo, mi pan de cada día, mi manera de ganarme la vida dignamente sin pedirle nada a nadie. Por un momento mi cerebro se congeló completamente, como una pantalla de ordenador que deja de responder. Y luego, como un flash cegador en la oscuridad, una verdad oculta y terrible salió a la luz. Solo una persona en este mundo podía firmar esos documentos legales en mi nombre. Nadie más tenía ese derecho, ese poder, esa autoridad legal. Nadie, excepto si contamos el poder notarial amplio que yo mismo había otorgado voluntariamente. Ese maldito poder lo firmé en el Hospital Universitario La Paz, en una habitación blanca que olía a desinfectante, cuando tuve aquellos problemas serios del corazón hace año y medio. Los médicos me habían asustado bastante con palabras como infarto, cirugía, riesgo. Por si acaso te pasa algo malo, por si no sales de la operación, por si quedas incapacitado, yo me encargo de todos los papeles, de todo lo legal, de todo lo administrativo, le dije a mi hija mientras ella me sostenía la mano junto a la cama. Ella me había respondido con lágrimas en los ojos. Papá, no digas esas cosas, vas a salir bien de esto. Pero sí, hoy en día los bancos son un lío tremendo, las notarías te piden 1000 papeles, yo me ocupo de todo. Tú no te preocupes por nada, solo concéntrate en recuperarte y en cuidarte. En ese momento, en aquella habitación de hospital con el monitor pitando a mi lado, vi puro amor en esas palabras. Vi a una hija protectora, sacrificada, preocupada por su padre. Ahora, de pie en mi cocina con el teléfono temblando en mi mano, veía otra cosa completamente diferente. Veía una oportunidad que ella había estado esperando. Mi vecino Rodrigo habló con voz más tranquila, más calmada, intentando darme apoyo. Mateo, escucha. Mañana ven para acá, a la zona de mi oficina. Conozco a un buen abogado, de esos serios, y también a un experto financiero que trabaja en casos raros. No voy a dar nombres por teléfono, nunca se sabe quién escucha, pero te van a ayudar. Son gente de confianza. Créeme, Mateo, no estás solo en esto. Yo estoy contigo. Después de colgar el teléfono, me quedé ahí de pie en la cocina durante no sé cuánto tiempo, tal vez 5 minutos, tal vez 15. El silencio del apartamento me cayó encima como un peso muerto, como toneladas de tierra sobre un ataúd. El reloj de pared seguía haciendo tic-tac, pero el tiempo parecía haberse detenido. Finalmente reaccioné. Fui al dormitorio, abrí el armario y del estante superior saqué la carpeta pequeña de plástico azul que guardaba con tanto cuidado, como si fuera un tesoro. Esa carpeta donde mi hija me traía religiosamente cada 3 meses unos informes perfectamente impresos en papel brillante. Supuestamente del banco, supuestamente de la compañía de seguros, supuestamente informes donde todo estaba en perfecto orden y bajo control. Los números en esas hojas parecían correctos y profesionales. Las líneas estaban bien alineadas en columnas ordenadas. Los gráficos subían suavemente, todo se veía tranquilo y próspero. Había sellos, había logotipos corporativos, había firmas digitales. Mira, papá, tus ahorros están creciendo, me decía siempre con una sonrisa. La inversión que hicimos está dando frutos. Yo asentía, confiado, orgulloso incluso de tener una hija tan responsable y preparada. Pero ahora, mirando esos mismos papeles bajo la luz fría de la cocina, después de la llamada de Rodrigo, entendía con claridad brutal que esos documentos no eran más que mentiras cuidadosamente preparadas, falsificaciones convincentes, teatro barato, papel bonito para esconder un robo. Al día siguiente, sábado por la mañana, estaba sentado en una oficina estrecha y discreta cerca de la notaría donde trabajaba Rodrigo, en un edificio viejo del centro. Frente a mí había 2 personas que Rodrigo había contactado. Uno era especialista en leyes, un abogado de unos 50 años con gafas y expresión seria. El otro era experto en números y finanzas,
un tipo más joven con mirada fría y profesional que tecleaba constantemente en su portátil. Mi vecino Rodrigo también estaba ahí, de pie en una esquina del despacho, callado pero presente, dándome apoyo moral. Habían trabajado toda la noche, según me contaron. Habían traído extractos oficiales del banco, del registro de la propiedad, de las compañías de seguros, de Hacienda. Documentos reales, con sellos oficiales, no como los papeles falsos, que yo tenía en mi carpeta azul. Lo que leí en esos papeles auténticos me destrozó el alma pieza por pieza. La venta legal de mi piso se había oficializado y registrado hacía exactamente 2 meses y medio. La firma que aparecía estaba puesta a mi nombre, con mi DNI, con todo en regla según la ley. El comprador era una empresa de inversión inmobiliaria. El dinero había sido transferido, pero no a mi cuenta personal. Mi licencia de taxi, ese tesoro que en Madrid vale más que un coche de lujo, y el propio vehículo también habían sido vendidos de manera oficial. En Madrid, una licencia de taxi equivale a una pequeña fortuna, a décadas de trabajo, a un patrimonio que puedes dejar en herencia. La mía había desaparecido. De mis cuentas bancarias personales, el dinero que había ahorrado céntimo a céntimo durante 40 años de trabajo duro había sido retirado poco a poco en transferencias pequeñas pero constantes, como quien desangra lentamente a una víctima para que no se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. Y todo, absolutamente todo ese dinero iba exactamente en la misma dirección, hacia una cuenta de empresa controlada por mi hija. El experto financiero me lo explicó señalando la pantalla de su ordenador. Sobre el papel, supuestamente era una empresa legítima de diseño gráfico y consultoría turística. En realidad, según las investigaciones preliminares que él había hecho esa noche, era una cáscara vacía, una empresa fantasma que no tenía empleados, no tenía oficina física, no prestaba ningún servicio real. Solo existía para recibir dinero. Mi dinero. El dinero que yo gané con mi vida entera sudando detrás de un volante. El abogado, que se llamaba Fernando, me miró directamente a los ojos y habló con una calma profesional que de alguna manera me tranquilizó. Mateo, déjame ser completamente claro contigo. Esto no es un simple gasto accidental de alguien que tiene problemas o que cometió un error. Esto no es desorden financiero. Esto es un saqueo deliberado, planificado, sistemático y sostenido en el tiempo. Han usado de manera fraudulenta el poder notarial que tú otorgaste de buena fe para quitarte absolutamente todo lo que estaba legalmente a tu nombre. Hizo una pausa, dejó que sus palabras penetraran en mi cerebro aturdido y continuó. Legalmente hablando, esto se califica como violencia financiera y patrimonial contra una persona mayor. Es un delito grave. Pero debes entender una cosa muy importante, Mateo. Tu arma más poderosa ahora mismo, en este preciso momento, no son estos papeles que tenemos aquí. Tu arma más poderosa es cómo te comportes de aquí en adelante, cómo actúes, cómo juegues esta partida. Me observó durante un largo momento, estudiándome, evaluando si yo tendría la fortaleza mental para lo que venía. Tu hija todavía cree firmemente que no sabes absolutamente nada de esto, que sigue siendo el padre ingenuo y confiado que firma lo que le ponen delante. Si hoy mismo sales de aquí, vas corriendo a su casa y le gritas, si le exiges llorando que te lo confiese todo, si montas una escena, ¿sabes qué va a pasar? Ella va a borrar inmediatamente las pruebas que todavía quedan. Va a mover el dinero que aún no ha movido. Va a cerrar puertas. Y perderemos la oportunidad de recuperar algo. Necesitamos tiempo para investigar más. Y tú, Mateo, tú tienes que convertirte en actor. En el mejor actor de tu vida. ¿Crees que serás capaz de hacerlo? Yo había pasado mi vida entera escuchando a pasajeros en el taxi, oyendo sus problemas, sus alegrías, sus mentiras,
sus verdades. Pero nunca, jamás en 60 años, me había preparado tanto para mentir yo mismo, para fingir, para actuar un papel. Sin embargo, mirando esos documentos sobre la mesa, mirando los números que representaban mi vida robada, comprendí que no tenía absolutamente ninguna otra opción. Moví la cabeza despacio, arriba y abajo, sintiendo cómo algo duro y decidido crecía dentro de mi pecho. Si hace falta, Fernando, lo haré. Puedo hacerlo. Esa tarde de sábado no me senté tras el volante del taxi como hacía todos los sábados desde hacía décadas. No podía trabajar, no podía concentrarme en el tráfico. Me puse otra vez mi camisa vieja de los viernes, como si todo fuera un día normal y corriente. Empujé con fuerza mental todo lo que me había dicho Rodrigo, todo lo que vi en aquella oficina, todos los números terribles de la carpeta, a un rincón oscuro y profundo de mi cerebro. Los encerré ahí con llave. Simplemente iba a actuar mi papel de padre cariñoso, de padre un poco tonto, de padre que confía ciegamente en su única hija. Mi hija Carolina vive con su marido en un barrio muy caro de Madrid, en la zona de Salamanca, cerca del Parque del Retiro. Antes, cuando yo era solo un taxista más entre miles, solo me acercaba a ese barrio para dejar clientes elegantes con maletas de marca. Nunca imaginé que alguien de mi familia pudiera vivir ahí, en esas calles donde hasta las farolas parecen de oro. Ahora, al detenerme con mi taxi viejo en esa calle impecable, por donde hasta los camiones de basura pasan con cuidado para no hacer ruido y molestar a los vecinos ricos, lo vi todo con ojos completamente diferentes. Cada balcón de hierro forjado, cada fachada de cristal y mármol, cada puerta de madera noble, era el dinero de mis años, de mis turnos nocturnos bajo la lluvia, de mis días respirando humo de tráfico, de mis rodillas doloridas, de mi espalda rota. Esa vida lujosa estaba construida sobre mis huesos. Mi yerno abrió la puerta del portal con una sonrisa perfecta de anuncio de dentífrico. Llevaba puesto un suéter de cachemira de marca que probablemente costaba lo que yo ganaba en una semana entera de trabajo, y en su muñeca brillaba un reloj suizo que reconocí porque una vez llevé en mi taxi a un ejecutivo que me explicó que esos relojes cuestan como un coche pequeño. Me dio un abrazo. Rápido, de esos que no significan nada, y sin decir directamente, «Vivimos bien gracias a tu dinero, suegro», dijo con tono alegre. «Bienvenido, Mateo. ¡Qué alegría verte!». Yo sonreí ampliamente, mostrando mis dientes, como si no supiera absolutamente nada, como si siguiera siendo el padre orgulloso de tener una familia tan exitosa. Mi hija Carolina apareció en medio del salón enorme, saliendo de la cocina americana que parecía sacada de una revista de decoración. En su rostro llevaba puesta una máscara perfecta de preocupación maternal. En su mano derecha sostenía con elegancia una copa de vino blanco que probablemente costaba más que una cena normal, y en los dedos de su mano izquierda brillaba un anillo con un diamante nuevo que definitivamente no tenía la última vez que la vi. Se acercó a mí con paso rápido y me abrazó fuerte, quizá demasiado fuerte. «Papá, te veo muy cansado. Se te nota en la cara. El taxi te está pesando mucho, ¿verdad? Tienes que pensar en retirarte ya. Descansa». Nos sentamos a la mesa del comedor, una mesa grande de cristal y acero que podría acomodar fácilmente a 10 personas. Todo lo que había sobre esa mesa era hermoso y caro. Vino importado de La Rioja de añadas especiales, mariscos frescos del Cantábrico, jamón ibérico cortado finísimo, postres de una pastelería exclusiva. Yo comía despacio, masticaba mecánicamente y pensaba con cada bocado que llevaba a mi boca. ¿De dónde viene exactamente esta comida tan cara? ¿De la venta de mi querido coche, de mi piso donde nació ella misma, o de esas firmas falsas en documentos notariales? De repente, a mitad de la cena, la voz de Carolina se suavizó de manera calculada. Cambió a un tono más íntimo y serio, como cuando alguien va a dar malas noticias o consejos importantes.
Papá, por cierto, quería comentarte algo importante. He estado revisando con cuidado todos tus papeles bancarios y tus cuentas. El mercado financiero está bastante inestable últimamente. Hay mucha volatilidad. Creo sinceramente que deberíamos mover el dinero que todavía te queda a un sitio mucho más seguro, con menos riesgo. Y sobre el tema de la casa, papá, creo que mejor esperas un poco más antes de tomar decisiones, o incluso mejor no la toques, no la vendas. Vives solo, y a tu edad no quiero que tomes decisiones confusas que luego puedas lamentar. Recuerda que estoy aquí precisamente para ayudarte con estas cosas complicadas. Algo profundo dentro de mí se rompió en 1000 pedazos al escuchar esas palabras tan dulces y tan venenosas al mismo tiempo. Yo ya sabía con certeza absoluta que el piso había sido vendido hacía meses. Los papeles oficiales lo demostraban. Pero ella seguía ahí, sentada frente a mí, actuando su papel a la perfección. La hija protectora, la hija preocupada, la hija responsable que cuida las finanzas de su pobre padre mayor. En mi mente resonaron claramente las palabras exactas que el abogado Fernando repetido varias veces esa mañana. Manténla tranquila y confiada, Mateo. Que ella siga creyendo firmemente que todavía te controla, que todavía eres el tonto útil. Necesitamos que se sienta segura para que cometa más errores. La miré directamente a los ojos con la expresión más inocente y agradecida que pude fabricar, con una sonrisa ligera de padre orgulloso. Ay, hija mía, mi niña, no entiendo nada de esas cosas. Estos números, estos bancos, estas inversiones me confunden muchísimo. Me hacen doler la cabeza. Total, al final tú lo manejas todo y lo haces muy bien. Eres tan inteligente, tan preparada. Si no fuera por ti, Carolina, sinceramente no sé qué haría. De verdad que no sé. Vi claramente en su cara, en sus ojos, en la manera como sus hombros se relajaron ligeramente, un alivio pequeño pero perfectamente visible. Un alivio casi imperceptible para cualquiera, pero no para mí, que la conocía desde que nació. Ese alivio que vi en su rostro era puro veneno para mi corazón de padre, pero era exactamente el veneno necesario, el veneno útil para nuestro plan legal. Pasaron los meses. Procedimientos legales, cuentas bloqueadas, dinero devuelto, contratos falsos anulados. Un camino largo, agotador, pero cada paso era importante. No pude recuperarlo todo. Parte del dinero ya se había perdido en proyectos hundidos. Pero la venta falsa del piso se anuló. Mi licencia de taxi se restableció. El dinero del seguro que mi mujer había destinado a mi nieto volvió a la dirección correcta. Un día de primavera, cuando en Madrid el tiempo no era ni muy cálido ni muy frío, estaba sentado en el pequeño balcón. Desde abajo llegaba el sonido de los taxis en la calle, ese sonido que me recordaba que mi vieja vida continuaba. A mi lado estaba sentado mi nieto, ya era más alto que mi hombro. Puse un sobre encima de la mesa y se lo acerqué. «Abre esto», le dije. Empezó a abrir los papeles y a leer. Allí estaba escrito: «Contrato sobre el fondo educativo». «Tu abuela quiso esto para ti hace años», dije. En el camino se desvió un poco. Algunas personas intentaron dirigirlo hacia sus propios bolsillos, pero nosotros hemos vuelto a enderezar el camino. Este fondo es ahora de verdad para ti, para tus estudios, para tu futuro. Mi nieto me miró. En sus ojos había tanto alegría como preguntas. No encontró palabras, simplemente me abrazó fuerte. Yo también lo abracé y miré al cielo. Susurré el nombre de mi mujer para mis adentros, como si ella también estuviera viendo este momento. Había perdido una hija, pero le había abierto camino a mi nieto. Había recuperado mi dignidad, mi nombre, mi voz. Esta historia me enseñó algo. La confianza ciega y silenciosa a veces es lo más peligroso. El grito más fuerte no siempre es sonoro. A veces se esconde en extractos bancarios, en números, en grabaciones de voz.
La ira grita desde lo alto, pero la justicia suele llegar con pasos tranquilos, mientras tú vas reuniendo papeles, haciendo preguntas, sin callarte y apoyándote en hechos. Yo soy un hombre sencillo que conduce un taxi, pero aprendí que para defender la verdad no hace falta ser profesor, político ni rico. Lo único que necesitas es paciencia, pruebas y el valor de decir: nadie puede borrarme en silencio. Aquella primavera pasó rápido. Los días en Madrid empezaron a ser más largos, las calles más ruidosas, los turistas más abundantes. Yo volví al volante de mi taxi. El mismo asiento, el mismo olor a cuero viejo, la misma radio que a veces funcionaba y a veces no. Pero algo había cambiado en mí. Antes, cuando alguien subía al taxi y empezaba a contarme sus problemas, yo escuchaba con educación, pero sin comprometerme realmente. Ahora escuchaba de otra manera. Cuando una señora mayor me decía: mi hijo me controla todo el dinero, yo le preguntaba: ¿usted firmó algo? ¿Tiene copias de sus documentos? Cuando un hombre de mi edad se quejaba de que ya nadie me hace caso en mi propia casa, yo le decía: no permita que le hagan invisible. Usted todavía está aquí. Mi taxi se había convertido en algo más que un simple vehículo. Era un confesionario rodante, un espacio donde la gente mayor se atrevía a decir en voz alta lo que en sus casas susurraban con miedo. Y yo, que había vivido el infierno de la traición familiar, me había convertido sin quererlo en una especie de consejero callejero. Una tarde de junio recogí a una mujer en el barrio de Chamberí. Debía tener unos 65 años, bien vestida, con bolsas de una farmacia. Se subió al taxi con dificultad, como si le dolieran las rodillas. «Al Hospital Gregorio Marañón, por favor», dijo con voz cansada. Arranqué. Durante los primeros minutos, silencio. Luego, como suele pasar, ella empezó a hablar. «¿Sabe usted? Voy al médico porque mi hija dice que estoy perdiendo la cabeza. Dice que olvido cosas, que me confundo con las fechas, que ya no soy capaz de vivir sola». Miré por el retrovisor. Sus ojos estaban húmedos. «¿Y usted qué piensa?», pregunté. Ella dudó un momento. «Yo no sé. A lo mejor tiene razón. Hace poco no encontraba mis llaves. Olvidé una cita con el dentista. Mi hija me lo repite todo el tiempo. Mamá, estás mayor. No puedes seguir así». Algo en su tono me recordó a mí mismo meses atrás. Esa duda, esa sensación de quizá tengan razón, quizá yo sea el problema. «¿Puedo hacerle una pregunta?», dije. «¿Su hija controla su dinero?». Se quedó callada unos segundos. Luego, con voz pequeña: «Sí. Hace un año me convenció de que le diera acceso a mis cuentas. Dijo que así ella podía ayudarme a pagar las facturas, que yo me confundía con los recibos». «¿Y desde entonces ha visto los movimientos de su cuenta?». «No. Ella me trae resúmenes impresos cada mes. Dice que todo está bien». Apreté el volante. Era la misma historia, el mismo guión. «Señora», dije con calma, «le voy a dar un consejo. Vaya usted misma al banco. Pida los extractos completos de los últimos 6 meses. No se los pida a su hija. Pídalos usted directamente. Y si ve algo raro, hable con un abogado antes de hablar con ella». Se quedó mirándome por el espejo. «¿Por qué me dice esto?». «Porque yo viví lo mismo», respondí, «y casi me destruyen. No digo que su hija esté haciendo lo mismo, pero más vale que usted sepa la verdad». Cuando llegamos al hospital, ella no se bajó de inmediato. Se quedó sentada, mirando sus manos. «Gracias», dijo al fin. «No sé si tendré el valor, pero gracias». Le di mi tarjeta del taxi con mi número anotado detrás. «Si necesita hablar, llámeme. No está sola». Ella se bajó despacio, con las bolsas de la farmacia en una mano y mi tarjeta en la otra. No supe nada más de ella durante semanas.
Pero un día, mientras estaba en la parada de taxis de Atocha, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy la señora del hospital. Fui al banco. Tenía razón. Gracias por salvarme. Leí ese mensaje 3 veces y me di cuenta de algo. Mi historia no había terminado conmigo. Estaba apenas empezando. Esa misma semana, mi vecino, el que trabajaba en la notaría y me había alertado de todo, me invitó a tomar un café. Nos sentamos en una terraza cerca de su oficina. Él pidió un cortado, yo un café solo. Mateo, dijo, he estado pensando. Lo que te pasó a ti no es un caso aislado. Cada semana veo documentos parecidos en la notaría, poderes firmados por personas mayores, transferencias de propiedades, ventas que huelen mal, pero nadie dice nada. La gente tiene miedo, vergüenza o simplemente no sabe que puede defenderse. Removió su café con la cucharilla. ¿Y si hacemos algo al respecto? ¿Qué quieres decir?, pregunté. Mira, tú tienes una historia real, la viviste, la ganaste. Hay gente que necesita oírla. ¿Y si organizamos una charla, algo pequeño, en el centro cívico del barrio? Invitamos a abogados, a asesores, a gente mayor. Les contamos cómo protegerse, qué señales vigilar, dónde pedir ayuda. Me quedé mirando mi taza de café. Yo, Mateo, taxista de Madrid, ¿dando charlas? No soy profesor, dije. No sé hablar en público. No necesita serlo, respondió él. Solo necesita ser honesto. La gente no quiere teoría, quiere escuchar a alguien que pasó por el fuego y salió vivo. Lo pensé durante unos días. Al final, acepté. La charla se organizó un sábado por la mañana en el centro cívico de Lavapiés. Esperábamos que vinieran 10 o 15 personas. Aparecieron más de 40. El salón estaba lleno de gente mayor, mujeres con bastón, hombres con gorra, parejas cogidas de la mano. Todos tenían algo en común, esa mirada de «a mí también me está pasando algo raro, pero no sé qué hacer». Yo estaba sentado en una mesa con el abogado que me había ayudado, el asesor financiero y mi vecino. Delante de mí, un micrófono y un vaso de agua. El abogado empezó explicando los aspectos legales. ¿Qué es un poder notarial? ¿Cuándo es peligroso? ¿Cómo revocarlo? El asesor habló de las señales de alarma en las cuentas bancarias, retiros frecuentes, transferencias sin explicación, cambios de titularidad. Luego me tocó a mí. Me levanté, agarré el micrófono con las 2 manos como si fuera el volante de mi taxi y empecé a hablar. Buenos días, mi nombre es Mateo. Tengo 60 años y conduzco un taxi en Madrid. Hace unos meses descubrí que mi propia hija me había robado todo. Mi casa, mi coche, mis ahorros. Lo hizo con papeles, con firmas, con mentiras. Y casi lo consigue. El silencio en la sala era absoluto. Conté mi historia, sin adornos, sin dramatismo innecesario. Solo los hechos, el mensaje de mi vecino, la oficina del abogado, la grabadora escondida en la radio, el juicio, la victoria. Cuando terminé, una señora del fondo levantó la mano. ¿Y su hija? ¿Qué pasó con ella? Respiré hondo. Está siendo investigada por la fiscalía. Puede que vaya a juicio penal. No sé qué pasará. Pero lo que sí sé es que ya no tiene ningún control sobre mí. Y eso, para mí, ya es justicia. Otra mujer, más joven, preguntó. ¿Cómo supo que algo iba mal? ¿Cuál fue la primera señal? La primera señal fue el silencio, dije. Mi hija me traía informes impresos, pero nunca me dejaba ver la pantalla del ordenador. Me decía, no te preocupes, yo me encargo, pero nunca me explicaba los detalles. Cuando alguien te aleja de tu propia información, esa es la señal. Un hombre mayor con bigris y chaqueta de pana se puso de pie. Yo firmé un poder hace 2 años. Mi hijo me dijo que era para ayudarme con los trámites del banco, pero desde entonces no he visto ni un papel. ¿Qué hago? El abogado intervino. Vaya al banco mañana mismo. Pida los extractos de los últimos 2 años. Si ve algo sospechoso, venga a mi despacho. Le ayudaré gratis en la primera consulta.
El hombre anotó la dirección con mano temblorosa. La charla duró 2 horas. Al final, había una cola de gente esperando para hablar conmigo, para darme las gracias, para pedirme consejo. Una señora me abrazó llorando. Mi nieta me está presionando para vender mi piso. Dice que es por mi bien, pero yo no quiero. Pensaba que estaba loca, que era egoísta. Ahora sé que tengo derecho a decir que no. Otro hombre me dio la mano con fuerza. Llevo meses sintiéndome culpable. Mi hijo me dice que soy una carga, que gasto demasiado, que debería darle el control de todo. Hoy he entendido que eso es maltrato. Gracias. Cuando el centro cívico se vació, me quedé solo en el salón con mi vecino. ¿Ves?, dijo él. Esto es solo el principio. Tenía razón. A partir de aquella charla, las cosas se aceleraron. El centro cívico nos pidió repetir la sesión. Luego otro barrio nos invitó. Después una asociación de jubilados. De repente, Mateo el taxista se había convertido en Mateo el activista. Un periódico local publicó un artículo sobre mí. El taxista que destapó el abuso familiar y ahora ayuda a otros mayores. La historia se compartió en redes sociales. Empecé a recibir llamadas, correos, mensajes. Algunos eran de agradecimiento, otros de desesperación. Una mujer me escribió: mi hermano me ha quitado la casa que heredé de mis padres. No tengo dinero para un abogado. ¿Qué hago? Un hombre me llamó llorando. Mi mujer murió hace 1 año. Mis hijos se repartieron sus joyas sin preguntarme. Ahora quieren vender el piso. Me siento invisible. Cada historia era un puñal, porque en cada una de ellas me veía a mí mismo. No podía ayudarlos a todos. No soy abogado, no soy trabajador social, no soy rico. Solo soy un taxista con una historia y una red de contactos que empezaba a crecer. Pero hacía lo que podía. Conectaba a la gente con abogados solidarios, les daba los teléfonos de asociaciones de ayuda, les explicaba los pasos básicos para protegerse y, sobre todo, les decía algo que nadie les había dicho en mucho tiempo. Lo que te está pasando tiene nombre, es abuso y no es tu culpa. Un día de julio recibí una llamada de un programa de radio. Querían entrevistarme en directo. Acepté, aunque estaba nervioso. Nunca había hablado en la radio. La entrevista fue a las 11 de la mañana. Yo estaba en el estudio, con auriculares enormes, frente a un micrófono profesional que me intimidaba más que el del centro cívico. La periodista era una mujer de unos 40 años, voz cálida, preguntas directas. Mateo, cuéntanos, ¿cuándo te diste cuenta de que tu hija te estaba robando? Le conté la historia, otra vez, pero esta vez, al otro lado del micrófono, había miles de personas escuchando. ¿Qué le dirías a alguien que está viviendo algo parecido?, preguntó la periodista. Le diría 3 cosas, respondí. Primero, no estás loco. Si algo te parece raro, probablemente lo sea. Segundo, pide ayuda. No lo guardes en secreto por vergüenza. La vergüenza la tienen que sentir los que abusan, no tú. Y tercero, documenta todo. Guarda papeles, correos, mensajes. La justicia necesita pruebas, no solo palabras. Después de la entrevista, la centralita de la radio colapsó. Decenas de oyentes llamaron para contar sus propias historias, para pedir información, para agradecer. La periodista me dijo al despedirme: Mateo, acabas de abrir una caja que muchos querían mantener cerrada. Prepárate, porque esto va a crecer. Y creció. A finales del verano, con la ayuda de mi vecino, del abogado y del asesor financiero, creamos una pequeña asociación, Mayores en Defensa. No teníamos oficina, ni presupuesto, ni subvenciones. Solo teníamos una página web sencilla, un teléfono de contacto y mucha voluntad. El objetivo era claro: informar, acompañar y derivar casos de abuso económico y emocional contra personas mayores. La respuesta fue abrumadora. En el primer mes recibimos 150 consultas. Historias de todo tipo. Hijos que vaciaban cuentas, sobrinos que falsificaban testamentos, cuidadores que robaban en casa, parejas nuevas que aislaban al mayor de su familia. Algunos casos eran tan graves que los derivábamos directamente a la policía. Otros los atendíamos con asesoría legal gratuita gracias a abogados voluntarios que se habían unido al proyecto.
Yo seguía conduciendo mi taxi de lunes a viernes, pero los fines de semana los dedicaba a la asociación. Contestaba llamadas, organizaba charlas, acompañaba a gente al banco o al juzgado. Mi vida había cambiado por completo, y aunque estaba agotado, también estaba vivo de una manera que nunca había sentido antes. Un sábado de septiembre, mientras revisaba correos en el ordenador de mi vecino, vi un mensaje que me dejó helado. El remitente era mi hija. El asunto decía: «Papá, necesito hablar contigo». Mi primer impulso fue borrarlo. No quería saber nada de ella, pero algo me hizo abrirlo. El mensaje era corto. «Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice es imperdonable. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que he entendido el daño que te causé. Estoy en terapia. Estoy intentando ser mejor persona. No para recuperarte, porque sé que eso ya no es posible, sino para poder vivir conmigo misma. Te quiero, aunque ya no tenga derecho a decírtelo. Tu hija». Leí el mensaje varias veces. Sentí rabia, tristeza y algo parecido al alivio. No respondí. Todavía no estaba listo. Pero guardé el mensaje. Quizá algún día, quién sabe. El otoño llegó a Madrid con sus hojas secas y sus tardes cortas. Mi taxi seguía rodando por las calles, mi voz seguía sonando en charlas y radios, mi teléfono seguía recibiendo llamadas de gente que necesitaba ayuda. Una tarde, mientras esperaba en la parada de Cibeles, subió al taxi un hombre muy mayor, casi 80 años. Llevaba un bastón y una sonrisa enorme. «¿A dónde vamos?», pregunté. «Al juzgado de Plaza de Castilla», dijo. «Hoy firmo la revocación del poder que le di a mi sobrino. Gracias a ti». Me giré sorprendido. «¿Gracias a mí?». «Te escuché en la radio hace 2 meses», explicó. «Ese día me di cuenta de que lo que me estaba pasando no era normal. Fui al banco, vi los movimientos, contraté a un abogado. Hoy recupero el control de mi vida. Y todo empezó contigo». Se me hizo un nudo en la garganta. «Me alegro mucho», dije. Cuando lo dejé en el juzgado, él me dio la mano con fuerza. «Eres un héroe, Mateo». «No», respondí. «Solo soy un hombre que aprendió a defenderse y decidió que otros también podían hacerlo». Arranqué el taxi y me quedé un momento parado, mirando por el retrovisor cómo aquel anciano entraba al juzgado con paso firme. Y entendí algo. Mi historia no era solo mía. Era de todos los que habían sido silenciados, robados, invisibilizados. Y ahora esa historia tenía voz. Aquella noche, en mi pequeño balcón, con una taza de té en la mano, miré las luces de Madrid. La ciudad que me había visto nacer, trabajar, sufrir, luchar y renacer. Pensé en mi mujer, en mi nieto, en mi hija. Pensé en todas las personas que me habían escrito, llamado, abrazado. Y me di cuenta de algo. La traición me había roto, pero también me había construido. Ahora era más fuerte, más consciente, más útil. Y eso, de alguna manera extraña, era un regalo. Un regalo envenenado, sí, pero un regalo al fin. El invierno llegó a Madrid con esa mezcla de frío seco y cielos despejados que solo tiene esta ciudad. Las calles se llenaron de luces navideñas, los escaparates brillaban y la gente caminaba deprisa con bufandas y abrigos. Yo seguía al volante de mi taxi, pero ya no era el mismo Mateo de hace un año. Aquel Mateo era un hombre invisible, callado, que dejaba que otros decidieran por él. Este Mateo tenía voz, tenía propósito, tenía una razón para levantarse cada mañana más allá de pagar las facturas. La asociación Mayores en Defensa había crecido más de lo que imaginábamos. Ya teníamos un pequeño local cedido por el ayuntamiento en el barrio de Carabanchel. Nada lujoso, 2 mesas,
sillas de plástico, un ordenador viejo y un teléfono que no paraba de sonar. Pero era nuestro. Era un espacio donde la gente podía entrar sin miedo, sin vergüenza, y decir en voz alta: creo que me están robando, creo que me están manipulando, creo que necesito ayuda. Una mañana de diciembre, mientras tomaba café en el local con mi vecino y el abogado, entró una mujer. Debía tener unos 70 años, pelo blanco recogido en un moño, ropa sencilla pero limpia. Llevaba una bolsa de tela llena de papeles. ¿Es aquí donde ayudan a gente como yo?, preguntó con voz tímida. Sí, señora. Adelante, por favor, dijo el abogado, señalándole una silla. Ella se sentó despacio, como si tuviera miedo de molestar. Mi nombre es Carmen. Vivo sola desde que murió mi marido hace 3 años. Tengo 2 hijos. Uno vive en Barcelona, el otro aquí en Madrid. El de Madrid... Su voz se quebró. Me está quitando todo. Abrió la bolsa y empezó a sacar documentos. Contratos, recibos, extractos bancarios marcados con bolígrafo rojo. Hace 1 año me convenció de que pusiera su nombre en la cuenta del banco. Dijo que así podría ayudarme si me pasaba algo. Yo confié. Pero desde entonces, cada mes desaparece dinero. Cuando le pregunto, se enfada. Me dice que estoy senil, que no me acuerdo de los gastos, que él solo me está cuidando. Carmen empezó a llorar. Sacó un pañuelo de papel del bolsillo y se secó los ojos. Lo peor no es el dinero. Lo peor es que me hace sentir loca. Como si yo fuera el problema. Miré al abogado. Él ya estaba revisando los papeles con gesto serio. Yo me acerqué a Carmen y le puse una mano en el hombro. Carmen, escúcheme bien. Usted no está loca. Lo que le está pasando tiene un nombre. Se llama abuso económico y emocional. Y vamos a ayudarla. Ella me miró con ojos rojos, pero esperanzados. ¿De verdad pueden ayudarme? De verdad, respondí. El caso de Carmen era grave, pero no inusual. Su hijo había estado retirando dinero sistemáticamente durante más de 1 año. Pequeñas cantidades al principio, luego cada vez más. En total, habían desaparecido más de 30.000 euros. El abogado la ayudó a presentar una denuncia. También solicitamos medidas cautelares para bloquear la cuenta y evitar que siguiera habiendo retiradas. 2 semanas después, Carmen volvió al local. Esta vez venía con una sonrisa. Me han devuelto el control de mi cuenta. Mi hijo está siendo investigado y por primera vez en 1 año puedo dormir tranquila. Nos abrazó a todos, uno por uno. Ustedes me salvaron la vida, dijo. No, Carmen, respondí. Usted se salvó a sí misma. Nosotros solo le enseñamos el camino. Historias como la de Carmen se repetían casi todas las semanas. Cada caso era diferente, pero todos compartían el mismo patrón: confianza traicionada, silencio impuesto, vergüenza paralizante. Y poco a poco, caso por caso, íbamos devolviendo a esas personas algo que habían perdido, su dignidad. Pero no todo era fácil. También había casos que perdíamos. Un día recibimos la llamada de una hija desesperada. Su padre, de 82 años, había sido convencido por su nueva pareja para vender su piso y mudarse con ella a otra ciudad. La mujer tenía 50 años, ningún trabajo conocido, y había aparecido en la vida del anciano solo 6 meses atrás. «Mi padre no me escucha», decía la hija llorando. «Dice que estoy celosa, que no quiero que sea feliz, pero yo sé que esa mujer solo quiere su dinero». Intentamos hablar con el padre. Vino a nuestro local, pero con la pareja al lado. Ella no lo dejaba hablar a solas. Cada pregunta que hacíamos, ella respondía por él. «Mi amor y yo somos felices», decía el hombre. «Mis hijos no lo entienden, pero yo tengo derecho a rehacer mi vida». No pudimos hacer nada. Legalmente, él era competente. Tenía derecho a tomar sus propias decisiones, aunque fueran malas. 2 meses después,
Supimos que había vendido el piso. La mujer desapareció con el dinero. El anciano quedó en la calle. Ese caso me persiguió durante semanas. Me sentía impotente, furioso, triste. No puedes salvarlos a todos, me dijo el abogado una noche. Algunos no quieren ser salvados, o llegan demasiado tarde, pero eso no significa que debamos dejar de intentarlo. Tenía razón, pero dolía igual. A principios de enero recibí una invitación inesperada. Un programa de televisión nacional quería hacer un reportaje sobre el abuso a personas mayores en España, y querían que yo fuera el protagonista. Al principio dudé. La radio era una cosa, pero la televisión era otra. Millones de personas verían mi cara, escucharían mi historia. ¿Estaba preparado para eso? Hablé con mi nieto. Él ya tenía 19 años, estudiaba en la universidad, gracias al fondo que su abuela había dejado y que finalmente había llegado a sus manos. «Abuelo, tienes que hacerlo», me dijo. «Piensa en toda la gente que te va a ver y que va a entender que no estás sola. Tú tienes esa historia. Úsala». Acepté. La grabación fue en el local de la asociación. Vinieron con cámaras, luces, micrófonos. Convirtieron nuestro pequeño espacio en un plató de televisión. La periodista era joven pero preparada. Me hizo preguntas directas, sin rodeos. «Mateo, tu propia hija te robó. ¿Cómo se vive con eso?» Respiré hondo. Se vive con dolor, todos los días, porque no es solo la traición económica, es la traición emocional. Es darte cuenta de que la persona que criaste, que amaste, que pusiste por encima de todo, era capaz de destruirte sin pestañear. ¿La has perdonado? Esa pregunta me golpeó. Nadie me la había hecho tan directamente. No lo sé, respondí con honestidad. Ella me ha escrito. Dice que está en terapia, que entiende el daño que causó. Pero el perdón no es un interruptor que se enciende porque alguien te pida disculpas. El perdón es un proceso, y yo todavía estoy en ese proceso. La periodista asintió. ¿Qué le dirías a alguien que está viendo esto y que sospecha que su familia le está robando? Miré directamente a la cámara. Le diría, confía en tu instinto. Si algo te parece raro, probablemente lo sea. No dejes que te convenzan de que estás loco o confundido. Tú conoces tu vida mejor que nadie, y si necesitas ayuda, búscala. Hay gente que te va a creer, que te va a escuchar, que te va a defender. No estás solo. El reportaje se emitió un domingo por la noche en horario de máxima audiencia. Más de 3 millones de personas lo vieron. Al día siguiente, el teléfono de la asociación no paró de sonar. Cientos de llamadas, correos, mensajes en redes sociales. Gente contando sus historias, pidiendo ayuda, ofreciéndose como voluntarios. El impacto fue tan grande que el gobierno anunció que iba a crear una línea de atención específica para casos de abuso a personas mayores. Varios ayuntamientos se comprometieron a financiar programas de protección. De repente, un problema que había sido invisible durante décadas estaba en boca de todos. Y yo, Mateo, el taxista de Madrid, estaba en el centro de esa conversación. Pero no todo fueron buenas noticias. Una semana después del reportaje, recibí una carta certificada. Era de mi hija. Esta vez no era un correo electrónico corto. Era una carta larga, escrita a mano, con letra temblorosa. La abrí con el corazón acelerado. Papá, sé que no merezco que me leas. Sé que lo que hice no tiene perdón. Pero necesito que sepas algo. No fue solo codicia. Fue miedo. Miedo a no tener suficiente. Miedo a que mi familia pasara necesidades. Miedo a ser como tú, trabajando toda la vida y sin nada al final. Sé que suena horrible. Sé que no es excusa, pero es la verdad. Me convencí a mí misma de que te estaba protegiendo, de que tú no sabías gestionar tu dinero, de que yo lo haría mejor. Me mentí tanto
que acabé creyendo mis propias mentiras. Cuando el juez leyó el veredicto, algo se rompió dentro de mí. Vi tu cara, vi el dolor en tus ojos, y me di cuenta de lo que realmente había hecho. No solo te robé dinero, te robé tu dignidad, tu confianza, tu paz. Estoy en terapia 2 veces por semana. He vendido el piso grande. He devuelto todo lo que pude devolver. Estoy intentando ser mejor persona. No te pido que me perdones. No te pido que volvamos a hablar. Solo te pido que sepas que lo siento. Con cada célula de mi cuerpo, lo siento. Tu hija, aunque ya no tenga derecho a llamarme así. Leí la carta 3 veces. Lloré. Me enfadé. Sentí lástima. Sentí rabia. No sabía qué sentir. Guardé la carta en un cajón. No la tiré, pero tampoco respondí. Todavía no. Pasó febrero. Llegó marzo. La primavera empezó a asomar en Madrid con sus primeros días cálidos y sus árboles florecidos. La asociación seguía creciendo. Ya teníamos una red de voluntarios en 5 comunidades autónomas. Habíamos ayudado a más de 400 personas a recuperar el control de sus vidas. Yo seguía conduciendo mi taxi por las mañanas y dedicando las tardes a la asociación. Era agotador, pero me sentía útil. Me sentía vivo. Un día de abril, mientras conducía por Gran Vía, un pasajero me reconoció. Tú eres el del programa de televisión, el taxista que destapó a su hija. Sí, soy yo, respondí con una sonrisa. Tío, eres un héroe. Gracias a ti mi madre fue al banco y descubrió que mi hermano le estaba robando. Ahora ella está bien y mi hermano está en juicio. Te debemos mucho. Me dio una propina enorme. Intenté rechazarla, pero él insistió. No es por el taxi, dijo. Es por salvar a mi madre. Cuando se bajó, me quedé parado en el semáforo con los ojos húmedos. Esto era por lo que valía la pena todo el dolor. En mayo recibí una llamada de un número que no reconocía. Mateo, soy Raquel. ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos en una charla en Lavapiés hace meses. Te conté que mi hermano me había quitado la casa que heredé de mis padres. Sí, me acuerdo. ¿Cómo estás, Raquel? Bien, muy bien, de hecho. Quería contarte que gané el caso. El juez anuló la venta. Recuperé mi casa. Y mi hermano tiene prohibido acercarse a mí. Su voz sonaba feliz, ligera, libre. Me alegro muchísimo, dije. Quería darte las gracias. Sin ti yo habría tirado la toalla. Pero tú me dijiste que no estaba sola. Y tenías razón. Colgamos. Y me di cuenta de algo. Cada historia que salvábamos era un ladrillo más en un muro contra el abuso. Un muro que antes no existía. Llegó junio, el aniversario de mi victoria en el juzgado. Había pasado exactamente 1 año desde aquel día en que el juez rechazó la tutela y envió el caso a la fiscalía. Decidí hacer algo que llevaba meses evitando. Visitar la tumba de mi mujer. Fui un sábado por la mañana con un ramo de flores blancas. El cementerio estaba tranquilo, solo el sonido de los pájaros y el viento entre los árboles. Me arrodillé frente a la lápida, limpié el polvo con la mano, coloqué las flores. Hola, amor, dije en voz baja. Siento no haber venido antes. He estado ocupado. Le conté todo, el juicio, la asociación, las charlas, la televisión. Le conté que nuestro nieto estaba bien, estudiando, usando el dinero que ella había dejado para él. Y le conté lo de nuestra hija. No sé si podré perdonarla algún día, pero estoy intentándolo. Por mí, no por ella. El viento sopló suavemente. Era como si ella me estuviera escuchando.
Te echo de menos, susurré, todos los días. Me quedé allí 1 hora, en silencio, en paz. A finales de junio recibí otra carta de mi hija, esta vez más corta. Papá, no espero respuesta. Solo quiero que sepas que he empezado a trabajar como voluntaria en una residencia de ancianos. Ayudo con cosas pequeñas, leerles el periódico, acompañarlos al médico, escucharlos. Cada día que paso allí, veo tu cara en esos ancianos y entiendo un poco más la gravedad de lo que hice. No sé si algún día podrás mirarme de nuevo, pero si ese día llega, quiero que veas que intenté cambiar. Con amor, aunque no lo merezca, tu hija. Esta vez, después de leer la carta, hice algo diferente. Saqué un papel y un bolígrafo y escribí una sola línea. Recibí tu carta. Sigo en proceso. Dale tiempo al tiempo. La metí en un sobre y la envié. No era perdón, pero era un paso. Julio trajo el calor sofocante del verano madrileño. Las calles se vaciaron, los que pudieron se fueron a la playa, los que nos quedamos sobrevivíamos entre ventiladores y terrazas nocturnas. La asociación cerró 2 semanas por vacaciones. Yo aproveché para descansar. Por primera vez en un año, apagué el teléfono del trabajo y simplemente existí. Pasé tiempo con mi nieto. Fuimos al cine, comimos helado, caminamos por el Retiro. Hablamos de su carrera, de sus sueños, de su futuro. Abuelo, quiero estudiar Derecho, me dijo un día. Por ti, por la abuela, por toda la gente que ayudas. Se me hizo un nudo en la garganta. Vas a ser un abogado increíble, le dije. También pasé tiempo conmigo mismo. Leí libros que tenía pendientes, vi películas antiguas, dormí siestas largas, y por primera vez en mucho tiempo me sentí tranquilo. Agosto llegó con sus noches eternas y sus cervezas en las terrazas. Una de esas noches, mientras cenaba solo en un bar del barrio, se sentó a mi lado un hombre mayor. ¿Mateo?, preguntó. Sí, soy yo. Me llamo Fernando, te vi en la tele, y quiero contarte algo. Pidió una cerveza y empezó a hablar. Hace 20 años, mi hermano me robó la mitad de la herencia de mis padres. Falsificó documentos, manipuló el testamento. Yo lo sabía, pero no hice nada. Tenía miedo, vergüenza. No sabía cómo luchar. Bebió un sorbo de cerveza. Viví esos 20 años con rabia, odiando a mi hermano, odiándome a mí mismo por ser cobarde, hasta que te vi en la televisión. Y entendí algo. Nunca es tarde para recuperar tu voz. ¿Qué hiciste?, pregunté. Contraté a un abogado, reabrí el caso. Fue largo, difícil, doloroso, pero hace 2 meses gané. Recuperé lo que era mío, y más importante, recuperé mi paz. Me tendió la mano. Gracias, Mateo. Tú me diste el valor que me faltaba. Le estreché la mano con fuerza. Me alegro mucho, Fernando, de verdad. Cuando se fue, me quedé mirando mi cerveza y pensé, esto es más grande que yo. Esto es un movimiento. Septiembre trajo el regreso a la rutina. La asociación reabrió con más fuerza que nunca. Teníamos nuevos voluntarios, nuevos casos, nuevas alianzas con instituciones. Un día nos visitó una funcionaria del Ministerio de Derechos Sociales. El gobierno quiere crear un protocolo nacional contra el abuso a personas mayores, dijo, y queremos que ustedes nos asesoren. Su experiencia sobre el terreno es invaluable. Aceptamos, por supuesto. Durante los siguientes meses, trabajamos con el Ministerio para diseñar un sistema de detección temprana, formación para profesionales y recursos legales accesibles. Era un trabajo enorme, pero cada reunión, cada documento, cada protocolo que creábamos era una victoria contra la invisibilidad. Octubre llegó con sus hojas caídas y sus tardes de luz dorada.
Un sábado por la tarde, mientras cerraba el local de la asociación, vi a una mujer esperando fuera. Era mi hija. Se me cortó la respiración. Ella estaba más delgada, con el pelo más corto, sin maquillaje. Parecía pequeña. «Hola, papá», dijo con voz temblorosa. «Hola», respondí. Hubo un silencio incómodo. «No he venido a pedir nada», dijo. «Solo quería verte, saber que estás bien». La miré. Busqué en su rostro la codicia, la manipulación, la máscara, pero solo vi tristeza y arrepentimiento. «Estoy bien», dije. «La asociación va bien. Mi nieto va bien. Yo voy bien». Ella asintió, con los ojos húmedos. «Me alegro, de verdad». Dio un paso hacia atrás, dispuesta a irse. «Espera», dije. Se detuvo. «¿Quieres tomar un café?» Ella me miró sorprendida. «¿De verdad?» «De verdad». Fuimos a una cafetería cercana. Nos sentamos en una mesa del fondo. Pedimos 2 cafés. Los primeros minutos fueron tensos, silenciosos. Luego, poco a poco, empezamos a hablar. Ella me contó sobre su terapia, sobre cómo había vendido el piso grande y se había mudado a uno más pequeño, sobre su trabajo voluntario en la residencia. Yo le conté sobre la asociación, sobre los casos que habíamos salvado, sobre el protocolo con el gobierno. No hablamos del pasado, no directamente, pero flotaba entre nosotros como una sombra. Al final, cuando terminamos el café, ella dijo: «Papá, sé que no puedo recuperar tu confianza. Sé que te hice un daño que quizá nunca se cure, pero quiero que sepas que cada día intento ser mejor. No para ti, para mí, para poder mirarme al espejo». La miré a los ojos. Vi dolor genuino. Vi esfuerzo real. «No sé si algún día podremos volver a tener una relación», dije, «pero aprecio que estés intentándolo. Eso cuenta». Ella asintió, llorando en silencio. Nos despedimos en la puerta de la cafetería, sin abrazos, sin promesas, solo una pequeña grieta en el muro de hielo que nos separaba. Era un comienzo, pequeño, frágil, pero un comienzo. Llegó diciembre, un año completo desde que todo empezó. La asociación organizó una cena de fin de año para todos los voluntarios, beneficiarios y colaboradores. Más de 100 personas llenaron un salón comunitario en Vallecas. Yo di un pequeño discurso. Hace un año yo era un hombre roto, traicionado por quien más amaba, robado de todo lo que había construido. Pero en ese pozo oscuro encontré algo inesperado, una comunidad. Gente que me tendió la mano, que me creyó, que luchó conmigo. Miré a todos los rostros en la sala. Y luego descubrí que no era el único, que hay miles, millones de personas mayores viviendo en silencio el mismo infierno. Y decidí que si yo había salido, tenía que ayudar a otros a salir también. Levanté mi copa de sidra. Por todos los que están aquí, por los que salvamos, por los que todavía no han encontrado el valor, y por todos los que, como yo, aprendieron que nunca es tarde para recuperar tu voz. ¡Salud!, gritaron todos al unísono. Esa noche, cuando volví a mi piso, me senté en el balcón con una manta sobre las piernas. Madrid brillaba bajo las luces navideñas. Las calles estaban llenas de vida, de ruido, de esperanza. Pensé en todo lo que había pasado, en la traición, en el dolor, en la lucha, en la victoria, en la transformación. Y me di cuenta de algo. Aquel Mateo que firmó el poder notarial en el hospital, confiado y ciego, ya no existía. Ese Mateo murió. Nació otro Mateo. Uno con cicatrices, sí,
pero también con sabiduría, con fuerza, con propósito. Un Mateo que ya no tenía miedo de mirar a los ojos y decir, no, esto no está bien, y voy a luchar. Hoy, mientras escribo esta historia, han pasado 2 años desde el juicio. La asociación sigue creciendo. Mi hija y yo nos vemos una vez al mes para tomar café. Todavía hay dolor, todavía hay distancia, pero hay también esfuerzo. Y eso es algo. Mi nieto está en 3er año de Derecho. Quiere especializarse en protección de personas vulnerables. Yo sigo conduciendo mi taxi, sigo escuchando historias, sigo ayudando. Porque aprendí que la justicia no siempre llega sola. A veces hay que ir a buscarla, con paciencia, con pruebas, con valor. Y aprendí que la voz más poderosa no es la que grita más alto, es la que se niega a ser silenciada. Mi nombre es Mateo, tengo 62 años, conduzco un taxi en Madrid, y esta es mi historia. La historia de un hombre que casi fue borrado, pero que decidió escribirse de nuevo,